Muy buenos días a todos. Hoy este es un vídeo hecho bajo demanda. Tengo una persona entre mis mejores amistades que es una persona que dedica horas cada día a la adoración. No sé si son 2 o 3 horas, pero es una persona siempre en adoración, siempre en presencia de Dios, que ayuna. Y me lleva insistiendo mucho tiempo, en que haga un vídeo sobre el exorcismo magno. Yo siempre tengo en la mayor consideración a las personas que viven sumergidas en el misterio de Dios, sea una religiosa, sea un monje, sea un ama de casa. Y bueno, pues al final le he hecho caso. ¿Qué es el exorcismo magno? Bueno, el exorcismo magno es el nombre que yo le di a un tipo de exorcismo en que no se exorciza sobre una persona concreta, sino sobre un territorio. Puede ser una diócesis, también puede ser la Iglesia Universal. Esta idea me vino cuando yo participé en una conferencia de varios exorcistas, pensada para exorcistas, que se realizó en Oklahoma, pero me van a perdonar si me escuchan los que vinieron, porque no me acuerdo de la diócesis, pero bueno, fue en Oklahoma, hacía un frío espantoso, pero bueno, fue en inglés, así que las posibilidades de que escuchen esta charla son pocas. Estábamos ahí todos reunidos, gente dedicada a este campo, y el obispo asistía también. Y 1 o 2 semanas después de aquella reunión, bueno, acabamos aquella conferencia con una misa, celebrando con el obispo en la catedral. Pero 1 o 2 semanas después se me ocurrió, ¿y si hubiéramos todos los exorcistas, laicos que asistían, pocos porque era más pensada en el clero, realizado un gran exorcismo sobre la diócesis, sobre la nación, sobre la Iglesia? Por supuesto, con el permiso del obispo y, en principio, con su participación presidiendo la ceremonia. La idea me pareció muy interesante y le di vueltas y más vueltas y hice un pequeño escrito. ¿Cómo se podría organizar esa ceremonia de exorcismo sobre un territorio como sugerencia al obispo para futuras conferencias? De hecho, pondré en la descripción un link a ese PDF en el que es como yo sugeriría a los obispos que hicieran esto si les parece bien. Pero seguí dando vueltas y más vueltas al tema, y en mi tesis doctoral había dedicado, se me ha caído el micro, perdonad, la grabadora, había dedicado una parte a este tema y todavía profundicé más, el tema de la posibilidad de hacer exorcismos, no ya sobre personas, sino sobre territorios o diócesis o ciudades. El fundamento de esto teológico es clarísimo. Los demonios son una sociedad jerarquizada, no son simplemente un cúmulo de seres individuales, espirituales. Los demonios conforman un orden. Ellos pueden ser pecadores, pero tienen una naturaleza y su naturaleza es racional. Y los seres racionales
se organizan de un modo social. Es lógico pensar, solamente con la razón, que a la hora de tentar a los humanos se distribuyan por zonas, que digan, vamos a organizar un poco como distribuirnos por el mundo, por los sectores, distintos grupos sociales, etc. Esto tiene un fundamento bíblico clarísimo. Primero, el tema jerárquico, no voy a citar infinidad de versículos cuando San Pablo distingue entre tronos, dominaciones, principados, potestades. Él distingue entre tipos de demonios. Y después, la distribución por zonas, hay un texto ya antológico de Santo Tomás de Aquino, pero no es el único que habla del tema. El tema viene ya de San Gregorio Magno y a él se han referido otros muchos teólogos a lo largo de la historia, que es el versículo 10 del libro de Daniel. Voy a leerlo, es un texto un poco complicado, pero vale la pena leerlo. Comienzo en Daniel 5. Dice el profeta: y alcé los ojos, miré, y he aquí un hombre vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Interesante esta descripción porque coincide esencialmente con la manifestación, la visión que tendrá San Juan de Jesucristo. Aquí parece ser que se manifestaría el Logos ya en su aspecto encarnado. Daniel 5, versículo 5. Y alcé los ojos, miré, y aquí un hombre vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Podemos entender que es el Logos encarnado, Jesucristo, aunque es una visión premonitoria de lo que iba a suceder en la encarnación. Paso después al versículo 13 de ese capítulo. El príncipe del reino de Persia, dice ese hombre vestido de lino blanco, el príncipe del reino de Persia se me ha enfrentado 21 días. ¿Y este príncipe de Persia quién es? No da explicaciones el texto. Continuamos. Y he aquí que Miguel, uno de los jefes de los príncipes, ha venido en mi ayuda y le he dejado allí junto a los reyes de Persia. Podemos discutir, y es discutible, si ese hombre de lino es o no es el Jesucristo que se aparece a Juan al comienzo del Apocalipsis en una visión. Es discutible. Pero hay una cosa que está clara. Es bueno. ¿Por qué? Porque le ayuda Miguel. Y he aquí que Miguel, uno de los jefes de los príncipes, ha venido en mi ayuda. Luego, si se ha enfrentado él y Miguel contra el príncipe del reino de Persia, este príncipe era malo. Dice que ha venido Miguel, uno de los jefes de los príncipes, ha venido en mi ayuda y le he dejado allí junto a los reyes de Persia. Algunas traducciones traducen junto al rey de Persia, pero el hebreo dice reyes. ¿Qué reyes son estos? Van a ser los distintos reyes humanos que se sientan en el trono de Persia. Vamos a continuar este complejísimo texto. Le dice al profeta Daniel: ¿sabes por qué he venido a ti? He dado un pequeño salto en el capítulo. ¿Sabes por qué he venido a ti? Y ahora me volveré a combatir al príncipe de Persia. Y cuando yo parta, he aquí que el príncipe de Grecia vendrá. Y aquí de nuevo hay una interrupción, se dicen otras cosas. Y dice al final: y nadie hay que se mantenga firme a mi lado contra esos, sino Miguel vuestro príncipe.
Daniel 10, versículos 20 al 21. Bueno, es un texto complicadísimo, encima con interrupciones, con interpolaciones de otros asuntos. Pero este texto, leedlo y volverlo a leer, y llegaréis a la misma conclusión que Santo Tomás de Aquino y tantos otros. Miguel y este hombre vestido de lino blanco luchan contra unos príncipes espirituales que no pueden ser otra cosa que demoníacos. Es decir, además de las luchas físicas, corporales, materiales, que van a sostener los distintos reyes de Persia sucesivos, hay otra batalla espiritual entre espíritus angélicos y espíritus demoníacos. No hay otra manera de entenderlo, este texto. Y le han dado muchas vueltas a lo largo de los siglos. Que hay demonios, eso ya se sabía. Pero este capítulo lo que nos dice es que por encima de esos demonios y por encima de las distintas jerarquías, al final se llega a un príncipe demoníaco sobre el reino de Persia, que organiza, que coordina a esas fuerzas demoníacas. Ahora, dice el hombre vestido de blanco, me volveré a combatir al príncipe de Persia, y cuando yo parta, he aquí que el príncipe de Grecia vendrá. No se especifica este príncipe de Grecia si es de los buenos o de los malos, pero estamos hablando ya de un príncipe espiritual, angélico, no humano, en Persia, otro en Grecia, y después hay otro lugar donde se habla de Miguel, que es el que protege al pueblo judío. Es bajo esta perspectiva de los príncipes como hay que entender cuando Jesús dice, he visto caer al príncipe de este mundo. Creo que así es el versículo, pero la expresión esa sí que es segura. Príncipe de este mundo. No dice rey, lo usa en su sentido latino princeps, que tiene un correlato griego, uno de los principales, de los primeros. Luego, hay unas luchas entre ángeles y demonios. Los demonios están distribuidos, también los ángeles. Siempre se ha pensado que tenemos cada uno nuestro ángel de la guarda, pero que coordinando a esos ángeles de la guarda, pues, por ejemplo, puede haber un ángel de la ciudad, un ángel que coordina a los ángeles de las ciudades en una región y finalmente un ángel que coordina a los de un reino. Ahora sería una nación o un estado. Cada nación tiene, por lo tanto, un ángel que los coordina. Probablemente sí. No es que necesariamente la organización tuviera que ser como la humana, podría seguir otros criterios, pero parece bastante razonable que siga este criterio humano geográfico. A veces las cosas son más sencillas de lo que pensamos. Y desde luego el texto bíblico, príncipe de Grecia, príncipe de Persia, yo soy vuestro príncipe Miguel, enseña eso. Dios podía haber enseñado otras cosas, pero enseña eso. En mi tesis doctoral, titulada La tiniebla en el exorcismo, también pondré el link para si lo queréis descargar gratis, pero no tengo mucho interés en que lo leáis porque es un libro gordísimo y muy árido, francamente. Pero siempre hay personas entre los oyentes muy interesadas que quieren ir al detalle, a las citas que soportan una afirmación, lo pondré. Desde San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, han sido claros en esta doctrina acerca de la distribución y organización de los demonios. El príncipe de este mundo es Juan 12:31. Lo tenía apuntado un poquito más adelante. Pero vamos, la palabra príncipe referida a Satán aparece en Juan 12:31, en Juan 14:30, en Juan 16:11. Bien.
La alternativa a esta distribución de los demonios sería considerar que son islas independientes e incomunicadas. No es esa la perspectiva general que ofrece el Nuevo Testamento. San Pablo dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, lucha, sino contra los principados, arjás, contra los poderes, exusías, contra los dominadores del mundo, de esta oscuridad. Dominadores del mundo se dice cosmocrátoras, una palabra muy bella, cosmocrátoras, contra los dominadores del mundo de esta oscuridad. También hay otros dominadores que son humanos. Y también hay otras jerarquías que son angélicas, pero dice los cosmocrátoras de esta oscuridad. Contra los espíritus del mal, neumática, tesponerías. Contra los espíritus del mal, y añade, en los lugares celestiales. Esa es la traducción literal. Es decir, contra los espíritus del mal que moran en lugares que no son realmente de este mundo. Aquí esta expresión en lugares celestiales, y está hablando, dice, contra los espíritus del mal, lo que daría a entender es que hay unos espíritus malignos que están en la tierra y otros, digámoslo así, que están en esa corte de Lucifer. Lo mismo se dice de los ángeles buenos. Allí sí que no voy a daros una larga lista de citas bíblicas, pero expresamente se dice cómo hay ángeles que están en este mundo, pero como hay ángeles que están en la presencia de Dios. Los 4 grandes serafines o querubines, que es lo mismo, pero no me voy a extender en ese tema, que están alrededor del trono de Dios, o los 7 espíritus que recorren el mundo y se presentan ante Dios y suelen estar en la presencia de Dios, aparecen en el libro de Zacarías y en más lugares. Jerarquía, organización, pero debemos emplear tiempo en pedir a Dios que nos proteja de ellos. Sí. El ejemplo más evidente es Mateo 6:13. Líbranos del maligno. Es cierto que el texto griego, texto canónico, sagrado que nos ha llegado, el que Dios ha querido que se conservara, dice en griego una expresión que puede ser traducida por líbranos del mal o líbranos del maligno. Ambas traducciones son correctas según el texto sagrado. Yo para el Padre Nuestro me parece bien que se haya traducido por líbranos del mal, porque el mal incluye también lo demoníaco, es un término más genérico. Pero, bien, el Papa Francisco, en una de sus alocuciones, pensando en la mentalidad judía, decía probablemente lo que ellos entendieron, lo que se dijo en arameo fue maligno, se personalizó ese mal. Se entienda como se entienda, ese caso griego, neutro o masculino, lo que sí que es cierto es que Jesús nos enseña a pedir que seamos protegidos contra la acción del mal y por lo tanto demoníaca. Es una enseñanza directa, expresamente contenida en la oración que sabía que más se iba a repetir de todo el Nuevo Testamento, que es el Padre Nuestro. Con lo cual el exorcismo magno se inscribiría en esta tradición constante de pedir a Dios que aleje a los demonios. Ha sido costumbre inveterada y constante de la Iglesia el orar a Dios para que alejase la acción ordinaria de los demonios, no solo para exorcizar a individuos. Pero también se ha pedido que esa acción tentadora no solo se alejase de personas individuales, sino también de colectividades. No solo esto ha sido una cosa práctica que se ha hecho así, sino que además tenemos a Santa Catalina de Siena, que cuenta
hay este episodio en su vida. Y orando vio toda la ciudad, la Santa Catalina, orando vio toda la ciudad llena de demonios que incitaban a aquel pueblo contra el Papa para que lo matasen. Y cuenta esa vida, la cita está en mi tesis doctoral, en este episodio sobre la lucha espiritual, es el sufrimiento intercesor de Santa Catalina, dice su biografía, la que logrará alejar esa concentración de fuerzas del infierno. Repito, y orando vio toda la ciudad llena de demonios que incitaban a aquel pueblo contra el Papa para que lo matasen. El pueblo seguía siendo libre en esa ciudad, pero la santa logró que no estuvieran ellos azuzando para cometer ese pecado. Seguimos siendo libres, pero al menos no se nos empuja, no se nos induce a hacer eso. El segundo episodio que pongo en mi tesis doctoral lo encontramos en la vida de San Francisco de Asís, cuando dice que el santo, estando en las cercanías de Arezzo, vio sobre la ciudad un torbellino de demonios que inflamaban a los ciudadanos ya excitados a la matanza recíproca. Y el texto prosigue diciendo que San Francisco envió a un hermano franciscano a expulsar esos demonios. Lo envió, dice la vida, a expulsar aquellos espíritus del aire, fomentadores de la sedición. Envió al hermano Silvestre, hombre simple como una paloma, ordenándole: ve delante de la puerta de la ciudad, de parte de Dios omnipotente, manda a los demonios en virtud de la obediencia, para que se marchen rápidamente. Corrió aquel verdadero obediente a cumplir los mandatos del Padre, alzando himnos de alabanza ante la presencia de Dios, y llegado delante de la puerta de la ciudad, comienza a gritar gallardamente: de parte de Dios omnipotente y por orden de su siervo Francisco, marchaos lejos de aquí todos los demonios. Y sucedió. San Francisco le dijo que sucedió. En esta misma tónica se inscriben las llamadas oraciones de León XIII. Es un exorcismo no sobre una persona, sino sobre la Iglesia entera. En unos casos se exorciza a los demonios de una ciudad, en otros casos de la Iglesia entera. Es interesante en el caso de San Francisco que los demonios se van de la ciudad no porque el franciscano realice una plegaria a Dios, sino porque ejercita su poder exorcizador sobre esos demonios. Hubiera bastado que ese fraile simplemente hubiera hecho una plegaria a Dios sin exorcizar. Bueno, vamos a ver, como pongo en mi tesis doctoral, citando a uno de los grandes expertos, atar y desatar en todo el Oriente Antiguo y en el ámbito mediterráneo, hasta Roma, tenía el significado de anatematizar por artes de magia o desligar del anatema mágico. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando se usa justamente esa expresión, no solo, también tenía otro sentido, pero también podía ser entendido de esta manera. Es decir, podemos atar a las fuerzas del mal, podemos encadenarlas, la idea de poner cerrojos, de atar con sogas, lazos, redes. Bien, después en Lucas 9:11 se suele traducir de esta manera el versículo: Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. Bueno, realmente el texto no dice eso. Han añadido un verbo que no está en el original. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. No, el texto dice, en su texto griego, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios.
no especifica. Es decir, no solamente les da el poder para expulsarlos, sino que les da un poder sobre ellos. Expulsarlos de una persona sería solo una faceta de ese poder de atar y desatar demonios. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, la Iglesia tiene un poder sobre los demonios. La Iglesia tiene un poder sobre los demonios. Y hay una guerra. Y hay unas armas espirituales. Y conforman una unidad esos seres malignos. El exorcismo magno sería simplemente que un obispo, cuando hay una reunión de exorcistas en su diócesis, puede decir, oye, vamos a hacer un exorcismo para alejar a los demonios de esta diócesis. ¿Se marcharán todos los demonios a raíz de ese exorcismo? Bueno, tiene efecto. El ejercicio de esa autoridad, les dio todo poder y autoridad sobre los demonios, tiene efecto. A lo mejor todos no, a lo mejor por un tiempo, a lo mejor parcialmente. Hombre, veo difícil que con un solo exorcismo magno todos los demonios de una diócesis se marchen, pero ciertamente habrá un cambio. Y puede ser un cambio sustancial. Y puede venir un tiempo de más paz espiritual porque se ha usado ese poder. Después se me planteó, bueno, y no solo en las reuniones de exorcistas, un obispo puede hacerlo, este exorcismo magno, una vez al año en su diócesis, con 12 sacerdotes, con 50 laicos en la catedral, a puerta cerrada. Sí que puede. E incluso el Papa podría hacerlo en la Basílica del Vaticano con 10 cardenales, 40 obispos, y 80 sacerdotes y 300 laicos. ¿Y eso tendría efectos? Sí. Creemos que Dios ha dado un poder. Pero como en tantas cosas, se puede usar o no usar. Pero se puede usar. Y yo pienso que sería muy bueno, no necesario, no es necesario. Si un obispo dice, pues sí, yo lo voy a hacer este año en mi diócesis, o vamos a hacerlo cada año. Eso tiene efecto. Los demonios de ningún modo quieren. Y de hecho yo me acuerdo que la segunda vez que hicimos en una catedral el exorcismo magno con el obispo y exorcistas venidos de distintos lugares de ese país, un exorcista estaba allí y se quedó muy sorprendido porque él pensaba que venía solamente a una serie de conferencias que yo iba a dictar, porque el asunto se llevó en secreto. Si no se llevara en secreto, habría allí 2000 personas alrededor de la catedral, todo el mundo le encantan estas cosas. Y dijo, vaya, pues es que mira, hace una semana tuve un exorcismo y la posesa habló con... El demonio habló a través de la posesa con una furia y un odio tremendo acerca de que sabía lo que íbamos a hacer en esa diócesis. Y no dijo el qué, pero hablaba de hacer, cuando yo pensaba que venía aquí solo a escuchar unas conferencias. Todos los exorcistas se mostraron encantados, los exorcistas, los canónigos, encantados, y todos comprendieron que sí, que esto se enmarcaba en una tradición bimilenaria. Insisto, no es necesario, no es obligatorio, pero Dios nos da armas espirituales para esta lucha espiritual. Bien, después de animar a todos acerca de este punto, pues acabo, haré otro vídeo explicando cómo
se podría hacer este exorcismo, como yo concretamente sugiero que se haga. Y nada más. Un saludo a todos vosotros y bueno, os doy la bendición. Señor Dios Todopoderoso, bendice a los que me estén escuchando y derrama sobre sus almas algún tipo de gracia espiritual o corporal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Os doy la bendición porque si uno la recibe con fe, algo viene a vosotros del cielo. Estoy convencido de ello. Hasta pronto.